Hermanos, amigos, buenos días, Dios les bendiga. Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente pues compartiendo este mensaje, rogando a Dios porque este mensaje pueda ser oportuno, sea en alguna familia, en algún amigo, en alguien que necesite escuchar esta palabra de aliento, de esperanza, pero que también en muchas ocasiones cuando estamos quizá en el ocaso de nuestra vida frente a una enfermedad terminal ya diagnosticada, frente a una cirugía muy grave, donde los riesgos de muerte son muy elevados, pero también donde la esperanza se pueda renovar, se pueda encontrar con un momento también de esperanza. Quiero llevarle, como hace 8 días pudimos ver cómo el profeta Eliseo oraba por una mujer viuda que se le acercó y que resultó en un nuevo resplandor de la vida de esta mujer que se sentía ya terminada, acabada, quizá muy contrariada de que el Dios al que habían servido, Jehová de los ejércitos, no estaba respondiendo y que las circunstancias estaban resolviendo su vida de una manera totalmente inesperada, de una manera totalmente fuera de lo que conocía el poder, la misericordia de Dios. En muchas ocasiones así nos pasa. Pensamos que estamos totalmente abandonados, expuestos a las circunstancias, a la voluntad de personas y que Dios ya no mete la mano en nuestra vida. Creo que hoy estaremos tratando algo sobre este tema y en particular también comentar que en muchas ocasiones en nuestra vida Dios nos da oportunidades para pues terminar bien. Quizá sabemos que así como un día nacimos, un día también moriremos y bueno, eso es inevitable. A veces decimos a nuestros amigos, a nuestra familia, a un ser querido, cuando le damos el pésame y le podemos decir, bueno, se nos adelantó o fue su tiempo, pero es un camino que tarde que temprano también seguiremos los seres humanos. Esa es una naturaleza humana, un destino de vida. Y bueno, en el caso, quiero llevarles a un pasaje donde se puede notar que, como dice el libro de Romanos o Hebreos 6, que Dios no es ingrato para olvidar vuestro trabajo, vuestro sacrificio, y que Dios viene en los momentos más difíciles para decirte que todo lo que has hecho para Dios en tu vida no es en vano. Dios tiene planes y planes de bien para tu vida y en ese sentido pues esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que Dios siempre llega a tiempo, Dios llega en el momento más preciso de nuestra vida para darnos nuevas esperanzas, para darnos nuevas oportunidades y en muchas ocasiones estamos hablando de la vida misma, ¿sí? Quizá cuando perdemos algún negocio, cuando alguna persona ha perdido alguna inversión, todavía tiene la esperanza de encontrar alguna nueva oportunidad y por eso a veces decimos, mientras hay vida, hay esperanza y en alguna medida es muy cierto que así es. Así que la vida es la gran diferencia entre la oportunidad que tenemos de seguir sirviendo, quizá cumpliendo alguna misión, un propósito. Y en este sentido, ese texto lo podemos ver en Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto
para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así de que el enfoque es que Dios está para darte una segunda oportunidad en tu vida, ¿sí? Y si es más de una segunda, bueno, darte una nueva oportunidad en tu vida, porque el Dios que creó la condición de la primera es el Dios que hoy también te está diciendo: levántate, no temas, yo estoy contigo. Y en este sentido, pues Dios no tiene límites para tomar la vida de una persona quizá que nunca se ha ocupado de tener una fe, pero bueno, también el Señor, así como aquellos jornaleros, dice que contrató jornaleros de las primeras horas y así sucesivamente, y al final también contrató en la última hora a un jornaleros para pagar, para llevarlos a su viña, y les pagó un precio. Así de que quizá las oportunidades de vida llegan en diferentes momentos para cada persona. Lo importante es que Dios así lo establece. Quiero llevarle al libro de Segundo de Reyes 20 y vamos a hacer una lectura en esta parte, en este apartado, de los versículos del 1 al 11. Perdón, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que ahora, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. En este sentido, hermanos, qué importante es cuando nosotros estamos clamando por una oportunidad. Quizá hoy estás en la sala de un quirófano, quizá hoy estás en el límite de la vida que Dios ha establecido para ti. Y bueno, no sabemos, porque la palabra de Dios dice que solamente Dios conoce qué sucederá en el futuro, y en el futuro son horas, días, meses, años, décadas en la vida de personas, pero solamente Dios conoce cuál es el paso siguiente.
Y en este sentido veíamos también que hay expresiones de por qué Dios no revela lo que pasará el día de mañana, porque evidentemente vivimos en esa angustiante necesidad de tener los elementos para poder asegurarnos de que lo que hoy estamos planeando se pueda realizar el día de mañana, y en este sentido solamente es una facultad, es un don que Dios tiene de conocer el futuro. Dice la palabra que en sus manos está diseñado nuestro futuro. Y en este sentido, pues, volviendo al caso, este rey dice que me llama la atención que cuando inicia en la Biblia, especialmente en los libros de Samuel, primero, segundo, de Reyes, de Crónicas, hablan acerca de que cuando se refiere al reinado de un rey, se señala, dice, y este rey hizo lo bueno o hizo lo malo, y después empieza a describir en qué consiste lo bueno o lo malo de su tiempo de reinado, en ese tiempo donde gobernó al pueblo de Israel. Y en el caso concreto, en el caso de el rey Ezequías, señala, dice, que es un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Entonces, la primera pregunta que cuando una persona cae enferma de gravedad, pues quizá la pregunta más normal es, ¿saldremos de esta circunstancia? ¿Hay una nueva oportunidad de vida o ya estamos en la antesala, como se dice, de ese momento definitorio en la vida de una persona? A veces nosotros pensamos, decía un hermano, que algún cardiólogo alguna vez se le preguntaba que cuál era el éxito de su profesión, era un cirujano cardiólogo, y se le preguntaba cuál era el éxito de su profesión, es decir, de su éxito. Y bueno, él mismo humildemente, el doctor, contestó que solamente Dios era el que conocía cuál era el resultado, el futuro, y aun cuando él en cada cirugía ponía su mejor esfuerzo, conocimiento, dedicación, su experiencia, dice que a su vista había corazones que él decía, este corazón está en condiciones de seguir viviendo, y la persona moría, y había corazones muy lastimados, quizá ya muy con problemas, y este corazón, estas personas eran las que vivían. Por eso llegaba a la conclusión de que el éxito no estaba en lo que él hacía, sino en lo que Dios tenía ya predispuesto para esa persona. Es así, pues, cuando estamos en ese momento, la pregunta es quizá también en ese contexto. Hace unos días comentábamos acerca de la vida del pastor Luis Palau, de este evangelista que Dios usó mucho, especialmente en Latinoamérica, pero también lo utilizó a nivel mundial. Trascendió fronteras, y este pastor, él decía que él sabía que estaba en un momento ya muy, muy definido, pero que solamente Dios sabía en qué momento él partiría. Evidentemente sabía a dónde iba, y eso le daba mucha paz, porque confirmaba su ministerio de que todo lo que había predicado, él anhelaba conocerlo, llegar a la presencia de Dios, y dice el texto, disfrutar de la vida eterna. Quizá es en un nuevo contexto de vida, y bueno, él lo esperaba, pero también le daba tristeza dejar a su familia, dejar muchos proyectos, muchas cosas que el sentido humano nos dice que se quedarán ahí, que otros lo seguirán, pero
entra una nostalgia y evidentemente es una condición humana. Nuestro Señor Jesucristo vivió ese momento porque no podemos desconocer lo que la Biblia dice, que Él fue Dios y hombre. Y evidentemente en su condición de hombre, cuando fue al sacrificio, Él entendía que estaba en una situación muy difícil. Y bueno, sintió, dice, como humano la lejanía de Dios, pero algo importante que podemos entender de nuestro Señor Jesucristo, que nunca estuvo dispuesto a negociar su misión por las circunstancias, y Él decidió, como lo revela la palabra, el Evangelio, cumplir esa misión e ir a esa muerte de cruz tremenda. Creo que hay personas que tienen un tiempo de fe y aún personas que no lo tienen se pueden enterar de quién es Jesús. Jesús es el Dios viviente, no es un Dios de la historia, no es el Dios que quedó sepultado, sabemos, en esa tumba, sino que dice que resucitó, ¿sí? Y eh, ascendió y descendió y vendrá como juez y Señor. En este sentido, pues, el rey Ezequías, él preguntaba ante esta enfermedad qué sucedería, y el profeta Isaías dice, entrando, generalmente los reyes tenían sacerdotes, profetas, con los cuales consultaban. Entonces ellos pedían la dirección de Dios, especialmente los que querían gobernar bajo la dirección de el plan divino, tener el respaldo, tener la dirección de Dios, y otros reyes que, como es natural, cuando se tiene todo, pues se piensa que son soberanos y que ellos pueden incluso dirigir la vida de sociedades, dirigir la vida de sus reinos, y que no necesitan porque se sienten autoridades supremas, pero en una condición humana muy bien establecida. Son personas que buscan el consejo divino y lo encuentran, y para ello tienen a sus sacerdotes, a sus profetas, y en este caso dice que era el caso del profeta Isaías. Y rápidamente le contesta a su pregunta si era una enfermedad por la cual seguiría vivo, dice, y le dice el profeta, le contesta, dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos de ordenar nuestra casa? A veces pensamos que solamente es algo de lo que deben ocuparse los que tienen negocios, los que tienen riquezas, los que tienen algo que heredar para evitar problemas en la vida de sus descendientes, pero quizá también hay otras cosas que son muy importantes también, que a veces deja uno resentimientos, deja uno problemas, y estas situaciones dice que la maldad visita hasta la tercera y cuarta generación de los hijos, de las descendientes. Entonces, más allá si tenemos o no tenemos fortunas, situaciones materiales que heredar, también tenemos principios, tenemos valores, también tenemos herencia. Dice la palabra que es mejor, ¿sí?, heredar nombre, heredar que heredar riquezas. No es malo, pero bueno, todo también tiene su importancia según las circunstancias de cada persona. Y en ese sentido, pues, el rey Ezequías recibe esta palabra, y bueno, a veces ya cuando estamos del otro lado, alguna vez escuchaba un comentario de un amigo que ese juez vivió circunstancias muy difíciles de salud, y él decía que alguna vez ante la angustia de no saber lo que pasaba, le firmó una carta responsiva, y bueno, después, ya sabiendo el problema, ya para una siguiente atención volvió a firmar, y alguna vez
le preguntaban que por qué era muy diferente una firma de la otra, y la respuesta que él daba dice que en la primera firma tenía comprometida su vida y en la segunda solamente parte de un órgano quizá. Entonces las circunstancias cambian cuando la vida dice hasta aquí acabó, como le dijeron al rey Ezequías, ¿sí? Y él tuvo ese carácter que solamente viene de esos momentos cuando el Señor nos dice que podamos pedirle. Dice que al que pide eh, se le abre, el que pide se le escucha, al que toca se le abre. Así de que en muchas ocasiones Dios quiere que estemos avivados en nuestro espíritu para poder hacerlo, y este rey estaba cierto de que había alguien que podía no solo responder si esa enfermedad saldría adelante o no, sino también dice que el que era dueño de la vida, y él pudo contestar que en ello, sí, el Señor le dice que a la respuesta específica que viviría, que ordenara su casa, y después le dice que viviría 15 años y subiría nuevamente al trono. Y bueno, él pidió una confirmación para saber si eso que le estaba profetizando el profeta Isaías era o no realmente una respuesta de Dios. Y bueno, el Señor contestó esa respuesta quizá a nuestro entender y en nuestra cultura de manera innecesaria, porque a veces queremos tener evidencias. Pero bueno, hay algo importante que también decíamos al inicio, dice que era un rey que había gobernado, que en su balance, dice, como le pudieron señalar en el balance, ese balance él había terminado positivo, favorable. Dios decía, tu reinado, tu gobierno ha sido calificado como aceptable, como bueno, y esa bondad la entendía. Entonces escuchaba en esta misma semana que decía un pastor, pastor Freyson, decía que en muchas ocasiones la fe no es tanto cuanto hablamos, cuanto decimos, sino cuánto vivimos, cuánto reflejamos el carácter de Dios. No es malo hablar, sí, pero también es bueno respaldar lo que se dice con nuestros hechos. Creo que en la cultura incluso dice que hablan más los hechos que las palabras. Y bueno, es algo que no viene casual, ese es algo que Dios nos dice que cuidemos en nuestra vida. Y en este sentido, este profeta, pues este rey, le pregunta al Señor esto, y tiene la osadía de preguntarle, y le contesta, bueno, el sol puede bajar 10 grados o retroceder 10 grados, y la frecura, después de estar tan enfermo y después de tener esa promesa de vida, le dice que al profeta que no es difícil que el sol decline 10 grados, lo difícil es que retroceda. Y el mismo Señor ahí le contesta, Dios a través del profeta le dijo que ciertamente retrocederían como una evidencia de que Dios estaba respaldando esa palabra del profeta. ¿Qué tanto Dios ama a un profeta como para poder cambiar el sentido natural? A veces nosotros pensamos que son estas expresiones como poéticas, y bueno, los teólogos, pastores, a lo largo de la historia han comentado que no es una cuestión, poética, o no es una cuestión de enseñanza, sino fue un hecho real en la vida, en el acontecimiento, en este periodo de la humanidad. Dios retrocedió esos grados del sol, y bueno, ciertamente era la evidencia que Dios estaba respondiendo. En muchas ocasiones en nuestra cultura no tengamos
osadía de preguntar cosas incorrectas. Bueno, cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, entonces es cuando sabemos qué podemos y qué no podemos preguntarle a Dios en nuestra vida. Y Dios no es un Dios que se ofenda ante una pregunta, ante una circunstancia, sino que también hay momentos en que Él puede entender que, como lo dice la palabra, que somos hechos a imagen del Dios, y en esta imagen dice que es en espíritu, no es en cuestión física, porque señala de que nadie ha visto el rostro de Dios, y en ese sentido, pues, si alguien dice que le permitió ver fue las espaldas a Moisés, pero no es algo que algún hombre pueda testificar que conoce el rostro de Dios. Es imposible, dice la vista humana, poder sostener la imagen del Dios Todopoderoso. En ese sentido, pues, vemos también, y viene a mi mente también este pasaje de la mujer sirofenicia. Vamos ya al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nosotros estamos viendo que esta mujer dice que su hija estaba enferma. Vamos al pasaje rápidamente, y en esta porción de que estando en su ministerio el Señor Jesucristo, esta mujer se le acerca y le pregunta lo siguiente. Estamos en Marcos 7:24, dice, levantándose de allí se fue el Señor Jesús a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Sí, este tipo de cuestionamientos no ofenden al Señor, porque el Señor conoce, ¿sí? Conoce cuál es la intención, cuál es lo que hay dentro de nuestra, vamos a decir, de nuestro ser, quizá en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y esto no le ofendió al Señor que esta mujer pudiera contestarle de esta manera, porque era una respuesta en nuestra cultura ofensiva, pero esta mujer no estaba preocupada por sus sentimientos, sino estaba enfocada en lo que quería. Ella quería ver a su hija sana y estaba dispuesta a todo, incluso que en ese momento se le pudiese comparar de esta manera. En muchas ocasiones en nuestra cultura nos quedamos en el camino porque la gente nos ofende, la gente nos agrede, la gente no contesta, no responde como nosotros esperamos, y dejamos muchas cosas a a medio camino, porque no vimos las circunstancias que nosotros esperábamos. Y en la vida creo que este tipo de enseñanza, esta enseñanza nos enseña de que lo importante es llegar a la meta sin importar qué circunstancias debemos de pasar, porque esa es la enseñanza importante que nos da esta mujer sirofenicia cuando el Señor le contesta de esta manera. Y ¿qué le dice el Señor? Es tu fe. Qué importante, ¿sí? Que hay gente que está cercana, quizá estuvo cercana al Señor y no pudo experimentar este tipo de fe que sí lo pudo experimentar esta mujer. También vemos a esa mujer enferma de flujo de mucho tiempo, que ella tenía
la convicción de que si ella tocaba el manto del Señor sería sana. ¿Qué es lo que está motivando nuestra vida, su vida en este tiempo para despertar y para entender que Dios está puesto para escuchar una petición? A veces nosotros pensamos que el Señor se ofende porque toda nuestra vida la hemos vivido de manera deliberada, de manera contraria, y pensamos de que Dios no se va a ocupar de una petición. No es así. O sea, creo que tenemos evidencia de que si hay personas que han vivido muchos años es porque Dios lo ha permitido. No ha sido ni su dinero, ni su buena salud, ni la atención lo que ha hecho la diferencia, sino el propósito. Y hay personas que en edades mayores, sí, Dios las lleva porque hay un propósito en sus vidas que realizar. A veces pensamos y podemos decir la vida de una persona ha sido siempre en conflicto, muchas cosas, inconvenientes. Bueno, ¿cuál es el pensamiento que Dios tiene de esa persona? Quizá dice la palabra que los pensamientos de Dios no son como nosotros pensamos. Dice más bien en el libro de Jeremías que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y bueno, oramos y le pedimos a Dios porque haya esta fe que derrumba barreras, que derrumba aún nuestras propias circunstancias, cuando nosotros podemos decirle al Señor que más allá de todo lo que podamos vivir, lo importante es llegar a la meta. Escuchaba anoche la vida de un siervo de Dios, un hombre que nosotros pensamos a veces que la vida de los gigantes de la fe en la Biblia o en tiempos posbíblicos, pero que siguen siendo referencia, nombres que no están en la Biblia porque fue cerrada, porque es un libro, así lo quiso el Señor, pero cuántas historias bíblicas se han seguido porque dice la palabra que el maestro viene el discipulado, la gran comisión, se han levantado grandes pastores, misioneros, evangelistas, gente que ha dejado un legado importante y que sigue en este tiempo levantándose en fe. Es decir, no están ocupados en que esta historia ya terminó de escribirse, porque no es así. Dios sigue levantando siervos, personas en las diferentes áreas, tanto desde el punto de vista del servicio propiamente ministerial, bíblico, como en otras áreas de la vida. Sigue habiendo personas que siguen rompiendo barreras en sus profesiones, en sus ministerios, y en este caso yo creo que la palabra de Dios, siempre que se puede leer, encontraremos un espíritu diferente. Recomendaba a algún pastor que cuando leamos la Biblia podamos tener un espíritu para entender cuál es el propósito, el sentido de la Biblia. No importa qué edad tienes, no importa cuánto tiempo has vivido, qué difícil ha sido tu vida, si Dios te tiene con vida es por una razón y esa razón te la va a revelar antes de que partas. Esta es una enseñanza que nosotros podemos entender, sí, tanto de un hombre que está en el ocaso de su vida y que Dios le dice, le da una siguiente oportunidad y que aún para confirmar que él regresaría al trono le pide una señal y Dios se la concede. ¿Qué es eso lo que Dios quiere que despertar en la vida, en su vida en este momento? Bueno, Dios no tiene límites. Sí, creo que una actitud, dice que un corazón alegre constituye un buen remedio. Y creo que esa parte es importante en nuestra vida, que nosotros podamos entender que Dios no está en las lejanías, Dios está tan cerca como quizá tú lo necesitas. Y en esa parte aún ha habido testimonios de personas que están en coma, que son despertados por el Espíritu y aún en ese momento pueden reencontrarse o pueden restablecer esa parte con Dios, ¿sí? Creo que
Es un momento muy, muy especial. Recordaba también en el caso de estos hombres que fueron sacrificados con el Señor. Uno de ellos contestó y cuestionó al Señor de una manera quizá queriendo levantar o cuestionar su deidad, y le pregunta pues por qué, si siendo Dios, si siendo un gran siervo, él estaba ¿sí? Siendo como siendo vencido por una decisión humana, por personas humanas, por un sacrificio que lo estaba llevando a la muerte. Y viene el otro y le dice pues que no es así, que tuviera cuidado porque pudo él tener esa actitud de reconocer que él merecía esa muerte de cruz, pero el que estaba en medio dice no la merecía. Entonces el Señor contesta y le dice que ciertamente a partir de ese momento estaría ¿sí? también en el reino de los cielos. Qué importante es que en muchas ocasiones en nuestra vida pensamos que estamos reprobados, estamos totalmente condenados a no tener esa bendición de parte de Dios. La palabra nos mueve y nos dice que no es así. Dios tiene planes diferentes para nuestra vida y Dios no está limitado a lo que nosotros podamos pensar de lo que Dios puede hacer. Dios es soberano y en esa soberanía creo que esa es la oportunidad, porque también hay una palabra importante y dice que no importa en qué has creído, no importa si has creído en el Dios verdadero o en qué estás basando tu fe, lo importante es de que un día comparecerás al tribunal de Cristo y darás cuenta de tu vida. Por eso el Señor creo que la solución o la respuesta a una vida hacia la eternidad, al poder alcanzar esa oportunidad, no es una religión, sino es precisamente la oportunidad que Dios nos da a través de la palabra de Dios. Y en este sentido, Dios nos muestra que habrá un momento en nuestra vida en que daremos cuenta, y en ese sentido esa es la verdadera razón por la cual el Señor no tarda, no limita a sus promesas, así de que si estás a tiempo, no le hagas caso a tu historia de vida. Tómate de la mano de Dios y así como el rey Ezequías en un lecho de muerte pudo levantarse por su fe, porque sabía que había alguien que podía darle una segunda oportunidad, y porque la encontró, porque no dudó en ello, ¿sí? Y también creo que si hoy estamos en un punto donde nuestro historial, o donde al examinarnos terminamos reprobados por alguna situación, dice que la palabra en el Nuevo Testamento dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, proseguimos a la meta. Así de que olvídate de tu pasado y date cuenta que si estás en este momento oportuno de tu vida para clamar por una segunda oportunidad, Dios en su soberanía puede hacerlo. Y si Dios tiene planes para tu vida todavía, Dios lo va a hacer. Creo que lo importante es de que hoy puedas confesar a Dios sobre tu vida y reconocerlo como Dios y Señor. Si tu espíritu es avivado, si tu boca quiere ser usada para ello, si tu mente, si tu ser quiere ser usado para ello, no lo rehuses, porque ciertamente, ¿sí?
Hay personas que te han dicho que la vida termina aquí y la Biblia nos dice que no es así y nosotros le creemos a la Biblia y la Biblia dice que hay una vida en la eternidad y que a esa eternidad acudirán los que son aquellos que están escritos en el libro de la vida. Así que yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo de que sea ese el enfoque de este día. Dios es el Dios vivo, el Dios viviente, que Dios quiere darte esa segunda oportunidad en tu vida. Le dijo al rey Ezequías para que ordenes tu casa, porque ciertamente no moriría en ese momento por la extensión de vida que Dios pero que al final de ese tiempo el Señor, obviamente esta persona murió y seguramente murió, ¿sí? ¿Para qué? Murió con qué actitud, bueno, creo que de humildad, de misericordia, de la mano de Dios, ¿sí? Que este tiempo, que esta nueva oportunidad sea una oportunidad que aprovechemos y como le dijo también el Señor a esta persona, dice que tenía demonios, le dice que era liberada, ¿sí? Pero también le dijo que esa casa tenía que ser limpiada, pero que también debía ser mantenida limpia para que no vinieran nuevos problemas y eran nuevas situaciones. Dios nos da una oportunidad para vivirla, ¿sí? En propósito y en armonía con la voluntad de Dios. Dios no quiere gente buena, Dios quiere gente que reconozca a Dios y que como fruto de ese reconocimiento se pueda volver en una persona que hace obras buenas, ¿sí? La bondad de una persona no es suficiente para tener la vida eterna. Es necesario, dice la Biblia, el Señor Jesús, porque solamente hay un camino, ¿sí? Y ese camino es Jesús. Así de que terminamos con esta parte de Juan 3:16 y en este sentido nos dice pues esta palabra de manera textual que Dios quiere que hoy, si estás en esta oportunidad, la puedas aprovechar al máximo. Dice ese texto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le bendigo, le doy gracias a Dios por esta oportunidad y reconozco que si este mensaje es útil a su vida, pero lo que quiero también recomendarle es que usted pueda acudir de manera directa a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras y ahí encontrar si quizá la revelación que Dios está dando. El mensaje es quizá es el deseo de que pueda haber este ángulo de oportunidad en su vida, pero lo que verdaderamente es importante es la palabra de Dios revelada, ¿sí? Y esa palabra dice que puede estar a tu alcance en tus tiempos de oración, en tus tiempos de petición. Dios es un Dios que se ha dado a conocer de muchas maneras y de muchas formas, y una de ellas es a través de la lectura. Si usted tiene oportunidad de hacerlo, no lo rehúse, hágalo desde hoy. Encontrará grandes, grandes tesoros a su vida y razones muy específicas por las cuales Dios quizá está presto a darle esa segunda oportunidad. Necesita hacerlo usted. En el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracias y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta palabra. Señor, te suplicamos que Jesús, Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, que esta palabra pueda ser de bendición a quien la pueda escuchar, pero también, Padre, queremos suplicarte, Señor, que hay personas quizá que por su condición necesitan, Señor, quizá que otro les comparta esta palabra, Señor. Padre, o necesitan también que sea activado su espíritu, Señor. Y esta es la parte, Señor, que queremos suplicarte, Señor, que si hay una persona que hoy está dispuesta, Señor, o este es el día, como dice su palabra, que hizo Jehová, nos alegraremos en él. Padre, que este sea un día de oportunidad
para aquel que lo necesita, lo espera, y que pueda entender que la vida no termina con el número de años que pudo cumplir, sino inicia con una vida eterna. Le damos gracias a Dios y gracias también porque en nuestro país, en los países, esta enfermedad cada vez va cediendo, y le damos gracias también por ello. Bendecimos a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a las autoridades de gobiernos, a todas aquellas personas que ejercen autoridad para que lo hagan con justicia y con humildad. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén.